Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que marcaron la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 110 de Crímenes Atroces, una semana muy interesante, ¿sí? Porque, pues, como saben, ya fue mi cumpleaños. Bueno, hoy que se estrena este episodio ya habrá pasado mi cumpleaños y me autorregalé un caso. Seguramente dirán, ese por fin el caso del atentado a Oklahoma City. No, lo hubiera querido contar porque ya pues este domingo mañana que es sábado 19 que ocurrió ese evento, ya se cumplieron 30 años, pero no, eso lo contaremos en otro episodio. Pero este es el caso de una asesino en serie que tardaron años en descubrir quién era, ya que han habido asesinos en serie que nunca han sido descubiertos, pero con el avance de la tecnología criminal que hoy en día han resuelto varios crímenes. Hoy conoceré el caso de un asesino que duró años sin ser descubierto y fue hasta el 2018 que por fin terminó tras las rejas. Este es el caso de Joseph DeAngelo, el asesino de Golden State, o el asesino con otros nombres que atacó precisamente en California. Pero bueno, como saben, vamos con el principio. Joseph James DeAngelo Jr. nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. Era hijo de Kathleen Louise de Groat, o Kay, y Joseph James DeAngelo Sr., sargento del ejército de los Estados Unidos. Era de ascendencia italiana y tenía dos hermanas mayores, Connie y Rebecca, y un hermano menor llamado John. Un familiar informó que cuando DeAngelo era pequeño presenció la violación de Connie por parte de dos aviadores en un almacén en Alemania Occidental, donde la familia estaba destinada en ese momento. Tras la condena de DeAngelo, Rebecca declaró que su padre abusó de él durante su infancia. Entre 1959 y 1960, DeAngelo asistió a la escuela secundaria Mills en Rancho Córdoba, California. A partir de 1961 asistió a la escuela secundaria Folsom, donde obtuvo su certificado de JEED en 1964. Jugó en el equipo de béisbol juvenil de la escuela y la fiscalía informó que DeAngelo cometió robos, hurtos de correo y torturó y mató animales durante su adolescencia. DeAngelo se unió a la Armada de los Estados Unidos en septiembre de 1964 y sirvió durante 22 meses durante la Guerra de Vietnam como agente de control de daños desde el crucero USS Canberra y el destructor auxiliar USS Piedmont. A partir de agosto del 68, DeAngelo asistió a Sierra College en Rocklin, California. Se graduó con un título asociado en ciencias policiales con honores. Asistió a la Universidad Estatal de Sacramento en 1971, donde obtuvo una licencia en justicia penal. DeAngelo luego tomó cursos de posgrado y capacitación policial. Perdón, voy a contestar rápido. Ya ando grabando, bebé. Perdón, ¿dónde me quedé? Sí. Bueno, asistió a la Universidad de Sacramento en el 71. A la Universidad Estatal de Sacramento en el 71. Donde obtuvo una licenciatura en justicia penal. DeAngelo luego tomó cursos de posgrado y capacitación policial adicional en el College of the Sequoias en Visalia, donde completó una pasantía policial de 32 semanas en el Departamento de Policía de Roseville. De mayo del 73 a agosto del 76, DeAngelo fue agente de la policía de la unidad de robos de Extern tras haberse mudado a Citrus Heights. Luego sirvió en Auburn de agosto del 76 a julio del 79.
cuando fue arrestado por robar un martillo y repelente para perros y fue sentenciado a 6 meses de libertad condicional y despedido en ese octubre. Durante el proceso de despido, DeAngelo amenazó con matar al jefe de la policía y supuestamente acechó a la casa del jefe. En mayo de 1970, DeAngelo se comprometió con la estudiante de enfermería Bonnie Jean Clawell, compañera de clase en Sierra College, pero ella terminó la relación en el 71, después de que él se volviera manipulador y abusivo, lo que culminó con su exigencia de que lo ayudaría a hacer trampa en un examen de psicología anormal. Después de la ruptura, intentó obligarla a casarse con él, amenazándola con un arma. En septiembre del 73 se casó con Sharon Mary Hoadley, residente de Citrus Heights, en una ceremonia celebrada en Auburn. En 1980 compraron una casa en Citrus Heights, donde fue arrestado décadas después. Hoadley se convirtió en abogado, especializado en divorcios en el 82, y tuvieron 3 hijas. 2 nacieron en Sacramento y 1 en Los Ángeles. La pareja se separó en 1991. En julio del 2018, varios meses después del arresto de DeAngelo, Hoadley solicitó el divorcio que se formalizó al año siguiente. DeAngelo cometió la mayoría de los delitos mientras estaba casado y criando una familia, así como BTK. Ni su esposa ni sus hijos sospecharon jamás de que estuviera cometiendo delitos graves. Su hija mayor afirmaba que era un padre perfecto, entre comillas, mientras que su esposa creía que sus excusas para estar lejos de casa. En la década de los 80, DeAngelo trabajó como ingeniero informático y cajero. Desde el 90 hasta su jubilación en 2017, trabajó como mecánico de camiones en un centro de distribución de Save Mart Supermarkets en Roseville. Y fue arrestado en el 96 por no pagar la gasolina, pero el cargo fue desestimado. El cuñado de DeAngelo afirmó que DeAngelo mencionaba casualmente al violador del área, en sus conversaciones durante la época de los crímenes originales. Los vecinos también informaron que solía tener arrebatos de insultos y gritos. Un vecino informó que su familia recibió un mensaje telefónico de DeAngelo amenazando con, cito, dar una buena dosis de muerte debido a los ladridos de su perro. Vivía con una hija y una nieta al momento de su arresto. Las pruebas de ADN vincularon a DeAngelo con 8 asesinatos en Goleta, Ventura, Dana Point e Irvine. Los otros 2 asesinatos en Goleta, sin pruebas de ADN, se relacionaron por modus operandi. DeAngelo se declaró culpable de otros 3 asesinatos, 2 en Rancho Córdoba y 1 en Visalia. También cometió más de 50 violaciones conocidas en los condados californianos de Sacramento, Contra Costa, Stanislaus, San Joaquín, Alameda, Santa Clara y Yolo. Y se le vinculó con cientos de incidentes de robo, allanamientos, vandalismo, espionaje, acecho y merodeo. También se ha tenido una gran variedad de nombres, tales como el saqueador de Visalia, el violador del área este, el acechador nocturno original, ahorita sabrán por qué, y el más famoso, el asesino de Golden State. Durante mucho tiempo se sospechó que Visalia era el lugar de entretenimiento del criminal que se convirtió en el violador del área este. Crímenes anteriores en Visalia, que datan desde mayo del 73, y otras oleadas como la del ladrón de gato de Córdoba y el saqueador de Exeter, así como los robos en Visalia, ocurridos tras el tiroteo del detective William McGowan. Ahora también se sospecha que están relacionados. Se cree que DeAngelo fue responsable de un asesinato y alrededor de 120 robos durante un periodo de 20 meses. A finales de abril del 2018, el jefe de policía de Visalia declaró que, si bien no existía ADN que vinculara a DeAngelo con los casos del Valle Central, su departamento contaba con otras pruebas que influían en la investigación y que estaban seguros de que el saqueador de Visalia había sido capturado. Aunque los plazos de prescripción de los robos ya habían prescrito, DeAngelo fue acusado formalmente el 13 de agosto del 2018 por el asesinato en primer grado de Claude Snelling en el 75. En 2020 se declaró culpable del asesinato de Snelling. El primer saqueo registrado ocurrió el 19 de marzo del 74, cuando una suma de $50 en moneda
fue robada de una alcancía. La mayoría de las actividades del saqueador involucraban entrar a las casas, hurgar y vandalizar las posesiones del dueño, esparcir ropa interior de mujeres y robar una variedad de artículos de bajo valor, mientras a menudo ignoraban los billetes y artículos de mayor valor a simple vista. El saqueador también solía ordenar y exhibir artículos en la casa. Los artículos vaciados incluían alcancías y frascos de moneda, y los artículos robados a menudo incluían sellos blue chip, monedas extranjeras o históricas y artículos personales, como aretes individuales, gemelos, anillos y medallones. Pero también incluían 6 armas y varios tipos de municiones. Hubo 2 incidentes separados el 30 de noviembre de 1974. Las características comunes de los robos incluyeron escalar vallas y moverse por rutas establecidas como parques, pasarelas, zanjas y senderos, intentar abrir varios puntos de entrada, en particular en ventanas, dejar abierto varios puntos de escape, especialmente ventanas, así como las puertas de la casa, el garaje y el jardín, mover las mosquiteras quitadas a las camas o a los dormitorios, colocar elementos de advertencia como platos o botellas contra las puertas y en las manijas de las puertas, usando guantes dada la ausencia de evidencia de huellas dactilares. El 11 de septiembre del 75, que no sé por qué Estados Unidos tiene muy marcada esta fecha, DeAngelo irrumpió la casa de Claude Snelling, de 45 años. Snelling, profesor de periodismo en el College of the Sequoias, donde estudió DeAngelo, había perseguido previamente a un merodeador descubierto bajo la ventana del dormitorio de su hija de 16 años alrededor de las 10 p.m. del 5 de febrero de ese año. El 11 de septiembre se despertó alrededor de las 2 de la mañana por ruidos extraños. Al salir de su dormitorio, Snelling corrió por la puerta trasera abierta y se enfrentó a un intruso con pasamontañas en su cochera que intentaba secuestrar a su hija, que había sido sometida con amenazas de ser apuñalada o disparada. Snelling recibió entonces 2 disparos, se tambaleó de regreso a la casa con su esposa y luego murió. Tras el tiroteo, el agresor golpeó y pateó a la hija, dejándola en el suelo, y huyó del lugar. Una bicicleta robada vinculada al agresor fue encontrada cerca del número 615 de la calle Redwood, y tras el asesinato, Snelling, de 16 años, se sometió a hipnosis para obtener más detalles. La policía divisalia también destinó más recursos para detener al saqueador y se ofreció una recompensa de $40,000. Se establecieron vigilancias nocturnas cerca de las casas que habían merodeado previamente, pero los saqueos continuaron. Alrededor de las 8:30 p.m. del 12 de diciembre del 75, un hombre enmascarado entró al patio trasero de una casa en 1505 W. Kauea Avenue, cerca de donde se reportaba que el Ransker frecuentaba. Cuando el detective William McGowan, de vigilancia dentro del garaje, intentó detener al hombre, el sospechoso gritó, se quitó la máscara y fingió rendirse después de que McGowan disparó un disparo de advertencia. Sin embargo, después de saltar la cerca de la casa en 1501, sacó un revólver con su mano izquierda y disparó una vez cerca de la cara de McGowan, destrozando su linterna. Los oficiales cercanos corrieron a ayudar a McGowan y el tirador pudo escapar. Los elementos recolectados como evidencia incluyeron la linterna, huellas de zapatillas de tenis y botín caído, a saber, sellos, blue chip y un calcetín lleno de monedas. DeAngelo se mudó al área de Sacramento en el 76, donde sus delitos se intensificaron. Desde robos hasta violaciones, inicialmente los delitos se centraron en las áreas entonces no incorporadas de Carmichael, Citrus Heights y Rancho Cordova al este de Sacramento. El 16 de diciembre del 76, DeAngelo entró a casa de su 10ª víctima conocida, Chris Pedetri, de 15 años, quien se encontraba sola mientras sus padres asistían a una fiesta de Navidad. A las 6 p.m., mientras ella tocaba el piano, DeAngelo, con un pasamontañas, le puso un cuchillo en la garganta y le dijo, cito, «Haz lo que te digo, te mato y me iré en la oscuridad».
La frase posteriormente daría título al libro de Michelle McNamara sobre el caso. Durante más de 2 horas la violó 3 veces, según Pedretti, cito, me dejaba afuera desnuda en el frío invernal y me llevaba a diferentes habitaciones donde me violaba. Finalmente la dejó en un sofá frente a una chimenea con los ojos vendados, atada y amordazada antes de irse. Ella se liberó y pidió ayuda a los vecinos. Pedretti describió la renovada humillación que sintió cuando la policía le hizo preguntas íntimas que no estaba preparada para responder a sus 15 años y de nuevo cuando le administraron un kit de violación. Se refirió a estas interacciones como la segunda y tercera victimización que sufrió esa noche. El modus operandi de D'Angelo era acechar barrios de clase media por la noche en búsqueda de mujeres que estuvieran solas en casas de un piso, generalmente cerca de una escuela, un arroyo, un sendero u otro espacio abierto que proporcionara un escape rápido. Fue visto varias veces, pero siempre huyó con éxito. En una ocasión disparó e hirió gravemente a un joven perseguidor. La mayoría de las víctimas habían visto u oído a un merodeador en su propiedad antes de los ataques, y muchas habían sufrido allanamientos. La policía creía que el agresor realizaba un reconocimiento exhaustivo en el vecindario objetivo, mirando por las ventanas y merodeando por los jardines antes de seleccionar una vivienda para atacar. Se creía que a veces entraba en las casas de las futuras víctimas para abrir ventanas, descargar armas y colgar ligaduras para su uso posterior. Con frecuencia llamaba por teléfono a las futuras víctimas, a veces con meses de antelación, para conocer sus rutinas diarias. Aunque D'Angelo originalmente se enfocaba en mujeres solas en sus casas o con niños, eventualmente prefirió atacar a parejas. Se cree que este cambio de modus operandi es el resultado directo de los informes de los que afirmaban que solo atacaba a mujeres solas en casa. Su método habitual era entrar por una ventana o puerta corrediza de vidrio y despertar a los ocupantes dormidos con una linterna, amenazándolos con una pistola. Posteriormente las víctimas eran atadas con ligaduras, a menudo cordones de zapatos, que encontraba o traía consigo, luego les vendaba los ojos y las amordazaba con toallas que había rasgado de en tiras. La víctima femenina atada generalmente era obligada a atar a su compañero masculino antes de ser atada. Las ataduras a menudo eran tan apretadas que las manos de las víctimas estaban entumecidas durante horas después de ser desatadas. Luego separó a la pareja, a menudo apilando platos sobre la espalda del hombre y amenazando con matar a todos en la casa si los oía vibrar. Luego llevaba a la mujer a la sala y la violaba repetidamente. Una década después, la policía informó que D'Angelo dijo repetidamente: "Te odio, Bonnie", el nombre de su exprometida. Durante una violación en el 78, el ataque número 37. D'Angelo a veces pasaba horas en la casa revolviendo armarios y cajones, comiendo en la cocina, bebiendo cerveza, violando de nuevo a la mujer o profiriendo amenazas adicionales. Las víctimas a veces creían que se había ido de la casa antes de saltar a la oscuridad. Y con todo el respeto, aquí están las víctimas de violación. En Sacramento se registraron el viernes 18 de junio del 76 en Rancho Córdoba. El lunes 19 de julio 76, 2 a.m. en Carmichael. Domingo 29 de agosto del 76, 3:20 a.m. Rancho Córdoba. Sábado 4 de septiembre del 76 en Carmichael. Martes 5 de octubre del 76, sábado 9 de octubre del 76, 18 de octubre del 76, otra vez el 18 de octubre del 76, 9 de noviembre del 76, 18 de diciembre del 76, 18 de enero del 77, lunes 24 de enero del 77, lunes 7 de febrero del 77, 16 de febrero del 77, 8 de marzo del 77, viernes 18 de marzo del 77, 2 de abril del 77, 15 de abril del 77, mi cumpleaños, 3 de mayo del 77, 5 de mayo del 77, 14 de mayo del 77, 17 de mayo del 77, 28 de mayo del 77, 6 de septiembre del 77,
1 de octubre del 77, 21 de octubre del 77, 29 de octubre del 77, 10 de noviembre del 77, viernes 2 de diciembre del 77, 28 de enero del 78, 18 de marzo del 78, 14 de abril del 78, 5 de junio del 78, 7 de julio del 78, 23 de junio del 78, 24 de junio del 78, 6 de julio del 78, 7 de octubre del 78, 13 de octubre del 78, 28 de octubre del 78, 4 de noviembre del 78, 2 de diciembre del 78. Y esas son las víctimas de violación. Todos en Santa Clara, Estalado, Yolo, Sacramento, San Joaquín, entre otros condados. Una joven pareja de Sacramento, Brian Kate Maggiore, de 21 años, policía militar de la base aérea Mather, y su esposa Kate Lee Maggiore, de 20, paseaban a su perro por la zona del Rancho Córdoba el 2 de febrero del 78 de la noche, cerca de donde se habían producido 5 ataques de violador del área este. Los Maggiore huyeron tras un enfrentamiento callejero, pero fueron perseguidos y asesinados a tiros. Algunos investigadores sospecharon que habían sido asesinados por el violador del área este, debido a su proximidad a los lugares de otros ataques, y se encontró un cordón de zapatos cerca. El FBI anunció el 15 de junio del 2016 que estaba seguro que el violador del área este había asesinado a los Maggiore. El 29 de junio del 2020, DeAngelo se declaró culpable de estos asesinatos. Poco después de la violación cometida, el 5 de julio del 79, DeAngelo se mudó al sur de California y comenzó a matar a sus víctimas, primero en el condado de Santa Bárbara en octubre. Los ataques duraron del 81 hasta 1981, con un único ataque en el 86. Solo la pareja del primer ataque sobrevivió, alertando a los vecinos y obligando al intruso a huir. Las demás víctimas fueron asesinadas a tiros o a golpes. Dado que DeAngelo no estuvo vinculado a estos crímenes durante décadas, se le conocía como el acechador nocturno de la zona, antes de ser renombrado como el acechador nocturno original. Después de que el asesino en serie, prepárense para este cameo, Richard Ramírez fuera designado con el antiguo apodo. Y estos fueron los casos. El 1 de octubre del 79, nombres desconocidos, intentos de asesinato, atentado fallido en Queen Anne Lane, Goleta, Santa Bárbara. 30 de diciembre del 79, Roberta Offerman y Deborah Manning, en Goleta. 13 de marzo del 80, Charlene y Liam Smith, en Ventura. 19 de agosto del 80, Kate y Patrice Harrington, en Dana Point. 6 de febrero del 81, Manuela Whitun, en Irvine. 27 de julio del 81, Cherry Domingo y Gregory Sánchez, en Goleta, Santa Bárbara. Y 4 de mayo del 86, en Jalen Cruz, contra la víctima Jalen Cruz, en Irvine, Naranja, que ese fue el último asesinato que cometió. El 1 de octubre del 79, un intruso irrumpió en la casa y asaltó a una pareja de Goleta, alarmándolos al oírle a sí mismo, cito: "Los mataré". El hombre y la mujer intentaron escapar cuando él salió de la habitación y la mujer gritó. Al darse cuenta de que se había dado la alarma, el intruso huyó en una bicicleta. Un vecino, que curiosamente era un agente del FBI, respondió al ruido y persiguió al agresor, quien abandonó la bicicleta y un cuchillo y escapó a pie por los patios traseros de la zona. El 30 de diciembre de ese año, el cirujano de 44 años, el Dr. Robert Offerman, y la psicóloga clínica de 35 años, la doctora Deborah Alexandra Manning, fueron encontrados muertos en la habitación del condominio de Offerman en la avenida Pequeña, en Goleta. Manning también había sido violado. 2 de sus anillos fueron encontrados escondidos entre el colchón y el marco de la cama cerca del cuerpo. Las ataduras de Offerman estaban desatadas, lo que indicaba que se había abalanzado sobre el atacante. Los vecinos habían escuchado disparos. Se encontraron huellas de patas de un perro grande en la escena
lo que llevó a la especulación de que el asesino pudo haber traído uno consigo. El asesino comió sobras de pavo de Navidad del refrigerador de los Offerman, dejando los restos en la cocina. También hubo evidencia de que el asesino había irrumpido en el condominio contiguo vacío y robando una bicicleta, que luego se encontró abandonada en una calle al norte de la escena de una tercera residencia del complejo. El 13 de mayo de 1980, la diseñadora de interiores Charlene Smith, de 33 años, y el abogado Lyman Smith, de 43, fueron encontrados asesinados en su casa de Ventura. Charlene había sido violada. Un tronco de una pila de leña al costado de la cama fue utilizada para golpear a las víctimas hasta la muerte. Fueron descubiertos 3 días después por el hijo de 12 años de Lyman, cuando pasó a cortar el césped. El despertador del dormitorio seguía sonando. Sus muñecas y tobillos habían sido atados con un cordón de cortina. Un nudo chino inusual, un nudo de diamante fue utilizado en las muñecas de Charlene. El mismo nudo se observó en los ataques del violador del área este, por los cuales al menos un caso confirmado se conoció públicamente. Por lo tanto, el asesino se le dio brevemente el nombre del asesino del nudo de diamante. El 19 de agosto, Kate L. Harrington, de 24, y Patrick Briscoe Harrington, de 27, fueron encontrados muertos a golpes en su casa en Cookshell Drive, en la comunidad cerrada Newell Shore de Dana Point. Patrice Harrington también había sido violada. Fue golpeada tan severamente que su cara y cráneo quedaron pulverizados. Aunque había evidencia de que las muñecas y los tobillos de los Harrington estaban atados, no se encontraron armas homicidas ni ligaduras en el área. En la escena. Los Harrington llevaban 3 meses casados al momento de su muerte. Patrice era enfermera pediátrica en Irving y Kate era estudiante de medicina de 4º año en US Irving. Estaba a punto de graduarse a principios de diciembre de ese año. El hermano de Kate, Bruce, más tarde gastó casi $2 millones apoyando la Proporción 69 de California, que autorizaba la recolección de ADN de todos los delincuentes de California y algunos otros criminales. El 6 de febrero del 81, Manuela Whiting, de 28, fue violada y asesinada en su casa de Irving. Aunque el cuerpo de Whiting presentaba señales de haber sido atada antes de ser golpeada, no se encontraron el arma homicida y las ligaduras. En el momento del ataque, su esposo David se encontraba en el hospital debido a una enfermedad, dejándola sola. El asesinato de Manuela atormentó a David desde entonces, en parte porque el asesino continuó acosándolos y llamó a la casa varias veces después del asesinato, también porque la policía y los vecinos sospecharon de que él era el asesino, cosa que no era cierto. Esta sospecha aumentó cuando David se casó con una compañera de trabajo comprensiva llamada Rhonda, poco después del asesinato. David se volvió alcohólico y su segundo matrimonio terminó después de casi una década cuando Rhonda Whiting se divorció de él. Años más tarde fue exonerado con una prueba de ADN y murió en el 2008. El 27 de julio, Cherry Domingo, de 35, y Gregory Sánchez, de 27, se convirtieron en la 10ª y 11ª víctimas del asesinato del Original Night Stalker. Ambos fueron atacados en la residencia de Domingo en Toltec Way, en Goleta, varias casas de cuadras al sur del condominio de Robert Offerman. Donde Domingo vivía temporalmente era una propiedad de un pariente y estaba en venta. El delincuente entró a la casa por una pequeña ventana del baño. Algunos creen que Sánchez pudo haberse dado cuenta de que estaba tratando con el hombre responsable de los asesinatos de Offerman y Manning e intentó derribarlo en lugar de ser atado. Una vez más, ningún vecino respondió al disparo. La cabeza de Sánchez estaba cubierta con ropa sacada del armario. Domingo fue violada y golpeada. Los moretones en sus muñecas y tobillos indicaban que había sido atada, aunque fallaban las ataduras. Se encontró un trozo de cordel de embalaje cerca de la cama y fibras de origen desconocido estaban esparcidas por su cuerpo.
Las autoridades creían que el atacante podría haber trabajado como pintor o en un oficio similar en el centro comercial Calle Real. La última víctima de asesinato que se conoce ocurrió el 4 de mayo del 86 contra Yaelin Lisa Cruz, de 18 años, que fue encontrada muerta tras ser violada y golpeada en su casa de Irving. Su familia estaban de vacaciones en México al momento del ataque. La casa estaba en venta y su cuerpo fue descubierto por un agente inmobiliario que se acercó para mostrarla a un posible comprador. ¡Qué mala facha! El cuerpo de Yaelin fue encontrado en su cama, golpeada hasta quedar irreconocible, con sus dientes incrustados tanto en el cabello como en los pulmones. Se cree que una llave inglesa reportada como desaparecida por el padrastro de Cruz fue el arma homicida. Tras el arresto de D'Angelo, también fue sospechoso de cometer la violación y asesinato de Jennifer Armour en Visalia en el 74, la violación y el asesinato de Donna Joe Richmond en Exeter en el 75 y el asesinato de una mujer y su hijo en Simi Valley en el 78. Pero fue absuelto como sospechoso de los 4 asesinatos mediante pruebas de ADN. La policía de Victoria descartó un vínculo entre D'Angelo, quien atracó en Australia durante su servicio en la Marina, y al violador y asesino en serie de niños de Melbourne, conocido como Mr. Cruel. D'Angelo, al igual que el asesino del Zodíaco, dejaba una serie de cartas. En diciembre del 77, alguien que afirmaba ser el violador del área este envió un poema llamado Ansia de excitación a The Sacramento Bee, la alcaldía de Sacramento y la cadena de televisión KBIB. El 11 de diciembre, un hombre enmascarado eludió la persecución de las fuerzas del orden tras alertar a las autoridades por teléfono que atacaría en la avenida de esa noche. Y aquí les voy a leer tal poema, El anhelo de la emoción. Cito: todos los mortales que sobreviven al nacimiento, al llegar a la madurez, evalúan su valor para la sociedad imperante. Elegir valores se convierte en una tarea. Uno debe buscar la satisfacción. La ruta elegida revelará el carácter cuando los planes no se concretan. Aceptar algún trabajo con un salario fijo, pero con la promesa de más, es una norma social reconocida, como lo es el decoro buscando la tradición. Lograron, mientras otros se elevan, debería ser motivo de merecida fama. El ocio tienta a la búsqueda de emociones, lo correcto y esperando parecer insípido. Jesse James ha sido vista por todos. El hijo de Sam tiene autor. Otros ahora sienten la llamada de la tentación. Sacramento debería hacer una oferta. Hacer una película en mi vida, que pague mi exilio planeado. Justo ahora me gustaría agregar a la esposa de un jefe de la mafia a mi expediente. Tu violador del este y una plaga merecedora. Lo vemos en la prensa o en la televisión. Durante la investigación en Danville del ataque 42, los investigadores descubrieron 3 hojas de cuadernos cerca de donde, según se informa, había estado estacionado un vehículo sospechoso. Creen que las hojas se cayeron accidentalmente, quizás en una bolsa. La primera hoja parece ser un ensayo sobre el general George Armstrong Custer. La segunda hoja contiene una entrada estilo diario que describe a un profesor que obligaba a los estudiantes a escribir líneas, algo que el autor consideraba humillante. Esto decía, cito: loco es la palabra me recuerda a 6º grado. Odié ese año. Ojalá hubiera sabido que iba a pasar durante mi 6º grado, el último y peor año de primaria. Loco es la palabra que permanece en mi cabeza sobre mi terrible año en 6º grado. Mi locura fue causada por decepciones que me dolieron mucho. Decepciones de mi maestro, como excursiones que se planeaban y luego se cancelaban. Mi maestro de 6º grado me dio muchas decepciones que me enojaron mucho y me hicieron construir un estado de odio en mi corazón. Nadie me había decepcionado tanto antes y nunca odió a nadie tanto como a él. La decepción no fue la única razón por la que me enojé en mi clase de 6º grado.
Otra fue meterme en problemas en la escuela, especialmente hablando. Eso es lo que realmente me molestaba. Escribir oraciones, esas horribles oraciones que mi maestro me hacía. Escribir horas y horas sentado escribiendo 50, 100 y 550 frases día y noche, escribiendo esos horribles párrafos que me avergonzaban. Y lo que es más importante, me hacía sentir vergüenza de mí mismo. En el fondo me di cuenta de que escribir frases no era justo. No era justo hacerme sufrir así. Simplemente no era justo obligarme a escribir hasta que me dolieran los huesos. Hasta que mi mano sintiera el dolor más terrible que jamás haya sentido. Y mientras escribía y lloraba más y más hasta que lloré. Lloré de vergüenza, de asco, de enojo y por mí mismo. El niño que seguía teniendo que escribir esas frases tan duras. Mi ira de sexto grado marcará mi memoria de por vida y me avergonzaré de mi sexto grado para siempre. Aquí termino la carta porque sí es muy largo. En la última hoja había un mapa dibujado a mano, lo que parece ser un barrio suburbano, con la palabra castigo garabateada en el reverso. Los investigadores no pudieron identificar la zona representada en el mapa, aunque el artista claramente tenía conocimientos de diseño arquitectónico y paisajístico. Según el detective Larry Poole, el mapa es un lugar imaginario que representa el lugar de ataque deseado por el violador. Además, se conocen varias llamadas telefónicas. El 18 de marzo del 77, la oficina del sheriff del condado de Sacramento recibió 3 llamadas de un hombre que afirmaba ser el violador del área este. Nunca fue grabada. Las 2 primeras llamadas recibidas a las 4:15 y a las 4:30 p.m. fueron idénticas y determinaron que el hombre riéndose colgando. Un hombre que afirmaba ser el violador, llamó al departamento de policía de Sacramento y dijo: «Nunca me atraparán, violador del área este, idiota. Voy a tener sexo otra vez esta noche. Cuidado». La llamada fue grabada y difundida posteriormente. Poco antes de las 10 de la noche del 10 de diciembre del 77, las autoridades de Sacramento recibieron 2 llamadas idénticas, diciendo: «Voy a ir a la calle esta noche, Avenida Watt». Ambas fueron grabadas y se identificó a la persona que llamó el 2 de diciembre. Esa noche se incrementaron las patrullas policiales y a las 2:30, un hombre enmascarado eludió a los agentes tras ser visto en bicicleta por el puente de la avenida Watt. Al ser visto de nuevo a las 4:30, se deshizo de la bicicleta y huyó a pie. La primera víctima de la violación conocida ayer recibió una llamada a un número equivocado preguntando por Ray el 2 de enero del 76. La llamada fue grabada y la policía sospecha que pudo haber sido la misma persona que la amenazó esa misma noche. Esa llamada también fue grabada e identificada por la víctima como la voz de su agresor. La persona que llamó dijo, cito: «Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Zorra, 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 maldita puta». Yo estoy citando nomás. Un hombre que decía ser el violador del área llamó al servicio de asesoría de contacto y dijo, cito: «Tengo un problema, necesito ayuda porque ya no quiero hacer esto». Tras una breve conversación, la persona que llamó dijo: «Creo que está arrastrando esta llamada», y colgó. En 1982, una víctima anterior recibió una llamada en su lugar de trabajo, un restaurante Denny's, durante el cual el violador amenazó con violarla de nuevo. Según el investigador del condado de Contra Costa, Paul Halls, el violador debió haber frecuentado el restaurante por casualidad y haber reconocido a su víctima allí. En el 1991, una víctima anterior recibió una llamada telefónica del agresor y habló con él durante 1 minuto. Podía vivir a una mujer y a un niño y niños de fondo, lo que dio pie a especular que tenía familia. El 6 de abril del 2001, un día después de que un artículo en The Sacramento Bee vinculara al Original Night Stalker con el East Area Rapist, una víctima del violador recibió una llamada de él. Le preguntó, cito: «¿Recuerda cuando jugamos?».
Antes de conectar oficialmente al acosador nocturno original con el violador del área este, en 2001, algunos agentes del orden, en particular del Departamento de Sheriff del Condado de Sacramento, también intentaron vincular los casos de Goleta. Los vínculos se debieron principalmente a similitudes en el modus operandi. Uno de los asesinatos dobles del acosador nocturno original, ya vinculados, ocurrió en Ventura, a 64 kilómetros al suroeste de Goleta, y los asesinatos restantes se cometieron en el condado de Orange, a 140 kilómetros adicionales al suroeste. En 2001, varias violaciones en el condado de Contra Costa se cree que fueron cometidas por el violador del área este, se vincularon por ADN con los asesinatos de Smith, Harrington, Whitton y Cruz. Una década después, la evidencia de ADN indicó que los asesinatos de Domingo Sánchez también fueron cometidos por el violador del área este, también identificado como el asesino de Golden State. El 15 de junio del 2016, el FBI publicó más información relacionada con los crímenes, incluyendo nuevos retratos biográficos y detalles de crimen. También se anunció una recompensa de $50,000. La iniciativa incluyó una base de datos nacional para apoyar la investigación policial de los crímenes y gestionar pistas de información. Finalmente, mediante la búsqueda de genealogía genética de JetMatch, los investigadores identificaron a parientes lejanos de DeAngelo, incluyendo familiares directamente relacionados con su tatarabuelo, que se remonta al siglo XIX. Con base a esta información, los investigadores construyeron unos 25 árboles genealógicos diferentes. El árbol que finalmente vinculó a DeAngelo contenía aproximadamente 1,000 personas. A lo largo de unos meses, los investigadores utilizaron otras pistas como la edad, el sexo y el lugar de residencia para destacar a los sospechosos que poblaban estos árboles, eliminando a los sospechosos uno por uno hasta que solo quedó DeAngelo. La identificación de DeAngelo comenzó en diciembre del 2017, cuando las autoridades lideradas por el detective Paul Halls y el abogado del FBI, Steve Kramer, subieron el perfil de ADN del asesino de un kit de violación del condado de Ventura al sitio de genómica personal JetMatch. El sitio web identificó entre 10 y 20 personas que tenían los mismos tatarabuelos que el asesino de Golden State. Un equipo de 5 investigadores en colaboración con la genealogista Barbara Ray Venter, utilizó esta lista para construir un extenso árbol genealógico. A partir de este árbol establecieron 2 sospechosos. Uno fue descartado mediante la prueba de ADN de un familiar, dejando a DeAngelo como sospechoso principal. El 18 de abril de 2018 se recogió subrepticiamente, no, qué horrible esa palabra, una muestra de ADN de la manija de la puerta del automóvil de DeAngelo. Posteriormente se recogió otra muestra de un tejido hallado en el bote de basura de DeAngelo. Ambas coincidieron con muestras asociadas a los crímenes del Golden State Killer. Desde el arresto de DeAngelo, algunos comentaristas han expresado su preocupación por la ética del uso secundario de información personal identificable. Durante la investigación, varias personas fueron consideradas y posteriormente descartadas como sospechosas. Primero estaba Brett Glasby, de Goleta. Fue considerado sospechoso por los investigadores del condado de Santa Bárbara. Fue asesinado en México en el 82, antes del asesinato de Jacqueline Cruz, lo que le descartó como sospechoso. Paul Schneider, o Cornfed, como le decían, miembro del alto rango de la hermandad Aria, vivía en el condado de Orange cuando los Harrington, Manuela Wood y Jacqueline Cruz fueron asesinados. Una prueba de ADN lo exoneró en la década de los 90. Joe Alsip, amigo y socio de la víctima Lyman Smith, el pastor de Alsip, afirmó que éste le había confesado durante una sesión de terapia familiar. Alsip fue procesado por los asesinatos de Smith en el 82, pero los cargos fueron retirados posteriormente y su inocencia fue confirmada mediante pruebas de ADN en el 97. También está Gregory González de Grape Grove,
asistió a la misma clase de rehabilitación de drogas en la que estaba inscrita Jan Lynn Cruz. Un informante le dijo a la policía que González confesó haberla matado y fue arrestado. Pero los cargos fueron retirados un año después cuando una prueba de ADN confirmó su inocencia. Y volviendo con DeAngelo, la noche del 24 de abril del 2018, los agentes del sheriff del condado de Sacramento arrestaron a DeAngelo en el patio lateral de su casa en Sacramento. Fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. El 10 de mayo, la Fiscalía del Condado de Santa Bárbara acusó a DeAngelo de 4 cargos adicionales de asesinato en primer grado. Tras su arresto, DeAngelo hizo una especie de confesión que se refería crípticamente a una personalidad interna llamada Jerry, quien lo había obligado a cometer los crímenes. Según el fiscal de Sacramento, Tien Hu, DeAngelo se dijo a sí mismo lo siguiente mientras estaba en una sala de interrogatorios policial tras su arresto en abril de 2018. Dijo, cito, no tuve la fuerza para expulsarlo. Él me obligó, se fue conmigo. Era como si estuviera en mi cabeza. Es decir, es parte de mí. No quería hacer esas cosas. Expulsé a Jerry y tuve una vida feliz. Hice todas esas cosas. Destruí sus vidas. Así que ahora tengo que pagar el precio. Los detectives ignoraron las solicitudes iniciales de DeAngelo de hablar con un abogado y posteriormente citaron una teoría legal de que este posible violador de Miranda, de los derechos Miranda, estaría justificada, entendiendo que los fiscales no podrían usar la entrevista en su contra ante el tribunal. DeAngelo no pudo ser acusado de violación y robo, ya que el plazo de prescripción para esos delitos había prescrito, pero se le imputaron 13 cargos de asesinato y 13 cargos de secuestro. DeAngelo compareció ante el tribunal en Sacramento el 23 de agosto de 2018. En noviembre de ese año, los fiscales de los 6 condados involucrados estimaron colectivamente que el caso podría costar a los contribuyentes $20,000 y prolongarse 10 años. En una audiencia judicial celebrada el 10 de abril del 2019, los fiscales anunciaron que solicitarían la pena de muerte. El juez dictaminó que se permitirían las cámaras en la sala del tribunal durante el juicio. El 4 de marzo del 2020, durante la pandemia, DeAngelo ofreció declararse culpable si se excluía la pena de muerte como posible sentencia, lo cual no fue aceptado en ese momento. El 29 de junio, mientras estábamos en pandemia, como parte de un acuerdo con la Fiscalía para evitar la pena de muerte, DeAngelo se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado y circunstancias especiales, incluidos asesinatos cometidos durante robos y violaciones, así como de 13 cargos de secuestro. El 21 de agosto del 2020, DeAngelo recibió varias cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Y están las famosas imágenes históricas de ya DeAngelo siendo un viejito con un cubrebocas y una careta, pues con el que obviamente estábamos en pandemia, que se dieron fama en todo Estados Unidos durante ese año. DeAngelo ofreció una breve disculpa tras escuchar días de declaraciones de las víctimas sobre el impacto de la sentencia. Dijo, y cito, he escuchado todas sus declaraciones, cada una de ellas, y lamento profundamente a todos los que he lastimado. En noviembre del 2020, DeAngelo fue trasladado a la prisión estatal de North Kent. Y desde febrero del 2025, DeAngelo, que todavía sigue vivo y casi con 80 años, se encuentra encarcelado bajo custodia protectora en la prisión estatal de California, Corcoran. Y este fue el caso de Joseph DeAngelo, el asesino de Golden State. Un caso muy impactante y que se tardaron años hasta el 2018, imagínense. 2018 lo arrestaron por fin. Pero bueno, es uno de estos casos que digo, wow, ¿cuánto tarda la justicia en llegar? Ni que fuera México. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Si quieren saber fotografías de este y de otros episodios, pues síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santiqs99 y en Instagram como @santiqs99.
Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana para concluir el mes de abril con Crímenes Atroces, o sea, los episodios de abril, no crean que este podcast se termina. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.